Paz a vosotros, hermanos, bendecido viernes. Hoy 27 de febrero les saluda su hermana en Cristo, Paulina García. Mis hermanos, seguimos con el estudio en la epístola de los Filipenses, el llamado a la iglesia a la unidad y armonía. Nos encontramos en la tercera semana de esta epístola, mis amados hermanos, de los Filipenses. Las epístolas con un subtema, la paz de Dios mismo, y el tema que tendremos en este bendecido viernes es los pasos que conducen a la paz, primera parte. Con una lectura base, mis amados hermanos, en este estudio de esta mañana de la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, del verso 1 al verso 5, que a su letra dice así, mis amados hermanos: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. En esta mañana, mis amados hermanos, yo le invito a que me acompañe a hacer una oración a nuestro Dios. Bendito Padre, Señor, tú que habitas en lo alto de los cielos, Señor. En esta bendecida mañana, Señor, te damos gracias, Padre mío. Primeramente, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por el estudio de este día, Señor, donde te pedimos, Padre, que tú abras nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a cada uno de mis hermanos. Que gracias, Padre, te doy por este tema, Señor, donde sin duda, Padre, tú has hablado a mi corazón. Y te doy las gracias, Padre mío, porque tú, Señor, ayudarás, Señor, a que en esta mañana, Señor, sea tu palabra la cual yo pueda hablar y no algún pensamiento como ser humano, Señor, sino todo lo contrario, Señor. Que seas tú, Señor, derramando de tu sabiduría, Señor, de tu entendimiento a cada uno de nosotros, Señor, donde a través de este grupo, Señor, somos grandemente bendecidos por la palabra, Señor, que tú nos traes día con día. Sigue bendiciendo a mis hermanos, sigue, Señor, dándonos a aquellos servidores, Padre, de ese gozo con el que podamos, Señor, sentir al exponer tu palabra, Señor. Gracias, Padre mío, por todas tus ricas y grandes bendiciones que tú nos das, Señor. Perdona, Señor, si en esta mañana, Padre, algún pensamiento, Señor, o alguna acción no vayan de acuerdo a tu voluntad. Y sé tú, Señor, con cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Bendícelo, Señor. Guárdale, Señor. Porque todo esto, Padre, te lo pido no porque sea merecedora de ello, sino por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, 1 Pablo 2:8
les hace esta exhortación a la iglesia de los filipenses. Pues mis hermanos, la paz que alguna vez tuvo Dios con el hombre se estaba perturbando, estaba provocando temor, y esto afectaba en el corazón de los filipenses, pues el desazón motiva a ser un generador de problemas, de pecar y hasta en muchas ocasiones de vencimiento. En estos 5 textos, mis hermanos, nos refieren grandes enseñanzas, en la cual desarrollaremos 5 pasos, mis hermanos. Y como paso número 1, nos dice la palabra de nuestro Dios que la paz solo proviene de estar firmes. Versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Mis hermanos, Pablo se dirige a ellos expresando lo que eran para él. Los nombra como hermanos, como amados y deseados, y les da una palabra de lo más importante, la cual eran para él. En este pasaje y en este espacio de la palabra, en este texto, mis amados hermanos, Pablo exhorta esta palabra, la cual les dice es estar firmes. Estas 2 palabras, mis hermanos, significan estar de pie, persistir y perseverar. Y es de pronto, mis amados hermanos, la imagen de un soldado estando firme en contra de un ataque, en contra del ataque del enemigo, el cual se rehúsa a ceder, a perder terreno, sin importar la presión y la fuerza de ese ataque, el cual no se acobarda, y no es vencido. Es por ello que Pablo exhorta a estar firmes, sin importar cuál grande sea la prueba, mis hermanos, cuál grande sea la tentación. Pero podríamos preguntarnos, ¿cómo hace un cristiano para estar firmes? Pablo, mis hermanos, afirma que solamente en el Señor. Su exhortación es afirmativa, pues solo en el Señor, el cual es el único, donde como creyentes podríamos estar firmes, pues el creyente debe vivir y moverse y poner su ser en el Señor. Es decir, se debe orar, se debe hablar, se debe de tener comunión con el Señor durante todo el día. Debe mantener sus pensamientos en el Señor. Debe de pensar en la gloriosa salvación, en la esperanza y en la misión que le es dada a los creyentes, a servir y a ministrar para el Señor. Pablo, mis hermanos, le es necesario decirles que solo en el Señor se puede tener paz y se puede estar firme. No es en sus propias fuerzas ni en su poder, sino en lo que han creído. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Mis hermanos, los creyentes deben de andar en su mente en el Señor, en las cosas que son puras y honorables. A través de ello se obtiene la paz de Dios, la paz que conquista todas las pruebas. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esperanza, en el que se purifica a sí mismo,
así como Él es puro. Primera de Corintios 16:13. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pablo, mis hermanos, exhorta a través de sus cartas en estar firmes, a estar velando por la fe, en aquello que ya habían creído. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Los creyentes deben de trabajar para llevar cada pensamiento a Jesús. Filipenses 2:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El creyente que ora y guarda su corazón y sus pensamientos está en el Señor. Es aquel creyente que está firme en el Señor, pues no hay formas de estar en el Señor a no ser que nosotros pensemos, hablemos y andemos en el Señor. Este es el primer paso hacia la paz, es estar firmes en el Señor. Pablo, mis hermanos, como ministro, siente una gran necesidad por sus hermanos y hermanas en Cristo. Todos habían confiado en Cristo como su Salvador y se habían convertido en hijas e hijos de la familia de Dios. Todos eran hermanos y Pablo les recuerda esta relación. Por lo tanto, les dice, deben estar firmes. Él desea verlos, pero Pablo, mis hermanos, está preso y no puede estar con ellos, pero su corazón sí está. Por lo tanto, deben guardar su corazón estando firmes. Dice que son gozo y corona. Probablemente se refiere a las recompensas que se entregarán en el glorioso día de la redención. Pablo se refiere que el gozo y la corona serían las vidas de los filipenses cuando se presenten ante Cristo. Por lo tanto, si él iba a recibir el gozo y la corona de su presencia, ellos debían estar firmes. Pablo atiende a este aliento personal, pues había necesidad a que como creyentes debemos de estar firmes, deben amarse, deben cuidarse. Pues nada nos alienta más que saber que somos amados y cuidados. El amor de los demás nos motiva a vivir como deberíamos y a estar firmes contra las tentaciones y la prueba. Paso número 2. La paz proviene del acuerdo a la unidad. Versículo 2. Mis hermanos, Pablo no dice no hay paz, sino hay un acuerdo y una unidad. Como seres humanos tenemos diferentes pensamientos, costumbres y enseñanzas, y como creyentes no estamos exentos de esto, mis amados hermanos. Pablo sabía que en la iglesia de los filipenses había críticos, contiendas, discusiones, por mencionar algunas. Es muy difícil el decir que en este tiempo no se vive eso, mis amados hermanos, o algo similar. Y como en aquella iglesia se podía percibir con facilidad, asimismo, hoy en las congregaciones nos podría pasar. Pero muchas veces, mis hermanos, esto es ignorado. El Señor, mis hermanos, le había encargado a Pablo que ordenara a los creyentes a estar firmes en un mismo espíritu y en una misma fe, a andar como es necesario en el Evangelio. Filipenses 2:27a.
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, amarse los unos a los otros y amarse con la misma mentalidad. Filipenses 2, 1 y 2. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, estimular a los demás más que a uno mismo. Lo dice Pablo. Pablo, mis hermanos, nos dice que hay un problema y que la fuente de la perturbación de esta iglesia se debía a dos damas importantes de la iglesia, Evodia y Síntique, quienes eran y qué ocasionaban el problema. Esto, mis hermanos, no lo dice exactamente, pues solo se sabe de ellas que peleaban, que no estaban de acuerdo y por lo tanto reñían, discutían, criticaban y hasta murmuraban, al igual que se quejaban. Pablo pide que sus mentes y sus metas las junten en el Señor. Como seres humanos no estamos exentos de vivir algo similar en nuestra comunidad, mis hermanos, pero la invitación es clara. Quien se ocupa con el Señor y su misión no tendrá el tiempo para peleas ni contiendas. Solo permite tener tiempo para unirse en un mismo sentir y a vivir en el Señor, a moverse en Él, así todos buscando cumplir la misión en que el Señor nos da en esta tierra. Una persona que camina con el Señor está totalmente ocupada para mantener viva la presencia del Señor en su mente y en su corazón, en sus pensamientos. Y los pensamientos son con Él y en su misión. Es del Señor, no es en las diferencias con otros. Esto lo dice Pablo, pues Pablo expresa la necesidad, es la de tener un amigo verdadero, un amigo íntimo, para que intervenga y ayude a cualquiera que estuviese peleando. Pablo en su ausencia pide a este varón, Clemente y algunos más que habían colaborado con él, a considerar lo necesario. Era necesario que se ocuparan del problema de estas dos hermanas, que las escucharan y que así podrían resolver el problema, a llevar a una reconciliación. La mayoría de las iglesias tienen uno o más compañeros fieles que aman y se preocupan profundamente por los demás, que siempre están ayudando y ministrando como asistentes del ministro, del rebaño, que son sumamente respetados y estimados por la mayoría y la mayoría de la congregación. Algo muy importante en estas mujeres, mis hermanos, es que ambas eran trabajadoras en el Evangelio. Habían ayudado a Pablo y a Clemente y a otros de la iglesia. Debían servir en el Evangelio y no a pelear. Y por lo tanto debían esforzarse en todo para tratar de salvarlas, pues sus nombres estaban en el libro de la vida. Eran verdaderas creyentes que se habían descarriado a una vida de división, a una vida de pecado. A pesar de este pecado, eran verdaderas creyentes. Por lo tanto, debía hacerse todo el esfuerzo posible por restaurarlas. Efesios 6:7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos. Estas mujeres estaban haciendo o tomando actitudes con las que probablemente estaban terminando su amor, el amor que algún día se tuvieron, y es por ello que Pablo se dirige a estos hermanos diciendo y recordándoles que nuestro Señor les había amado y por lo tanto debe de estar entre vosotros. Como tercer paso, la paz viene de regocijarse en forma continua y repetitiva. Versículo 4. Pablo, mis hermanos, repite estas palabras, pues aunque él se encontraba preso, él tenía regocijo en el Señor, lo cual esto debe ser continuo y de forma repetitiva. Pablo sabía que la iglesia tenía problemas y falsas enseñanzas. Sin embargo, Pablo le dice a los creyentes que deben andar regocijándose en el Señor y afirma que deben regocijarse siempre, sin importar las circunstancias. Filipenses 3, 1a. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Paso número 4. La paz viene por medio de una fuerte bondad. La palabra gentileza significa ser agradable, razonable, considerado, cordial, cortés, paciente. En otros pensamientos esta palabra va más allá, conlleva la justicia. Como creyentes, mis hermanos, Pablo escribe estas palabras en plural, ya que como creyentes debemos ser gentiles, con aquellos que creen y con los incrédulos. Esta exhortación no solo trata con los creyentes de la iglesia, sino hacia todos. Lo último que debemos hacer es criticar, condenar, censurar, negar o ignorar. No, mis hermanos, Pablo nos exhorta aún en nuestros tiempos que debemos alcanzar el Evangelio al mundo y tratarlos con gentileza amorosa, sin tener nada que ver con todo aquello que va en contra de lo que nos enseña el Señor. Tal vez algunos de nosotros somos duros o mostramos rechazo o podemos adentrarnos tanto en la religiosidad, y eso no tiene nada que ver con alcanzar a todos los perdidos. El tiempo es ahora de que alcancemos a los demás compartiendo el Evangelio con un espíritu de amor y de gentileza. Efesios 4:12. Con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese amor que hemos recibido de nuestro Señor. Primera de Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Segunda de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar,
sufrido. Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El motivo por el cual debemos ser gentiles es porque el Señor está cerca, está entre nosotros. Mis hermanos, es importante meditar que el Señor está preparando su próxima venida, pues tanto solo el Señor tendrá y tiene el derecho de ser el crítico y sentencioso para con nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos ser gentiles con todos, y solo si perdonamos, Él nos perdonará. Mateo 6:12. Y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y por último, mis hermanos, Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La palabra, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios nos alienta y nos exhorta y nos dice que debemos de estar firmes, unidos y gozosos en el Señor. Dios bendiga su palabra. Mis amados hermanos, esto es para honra y gloria de nuestro Dios. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Paulina García, y deseo que el Señor les bendiga. Amén.